Amados hermanos, que el Señor les bendiga de manera muy especial a esta hora y en estos momentos. Estamos listos para iniciar el estudio bíblico correspondiente a esta ocasión. Damos gracias al Señor porque nos permite ponernos en contacto a través de estos medios, en razón de que no podemos juntarnos físicamente mientras tanto. Queremos formalizar el inicio con una lectura de un verso de la Biblia para de esa manera iniciar, repito, y de la misma manera presentarnos ante el Señor. Vamos a leer la Escritura, esta vez un verso que ya hemos compartido en otros momentos. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Asimismo, inclinemos nuestro rostro ahí desde sus hogares y oremos al Señor. Amado Padre, te agradecemos por la bendición de Jesús. Te agradecemos por la bendición de tu palabra, la bendición de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por el hecho de poder compartir este momento y este tiempo con nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, que tu gracia siga fluyendo y de manera muy particular llegue y confirme propósitos en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el otro día en el tema que tratamos, en la ponencia anterior, estuvimos hablando de cómo enfrentar las crisis, qué pasos debemos dar, cómo debemos manejarnos. Y abordamos de manera breve tres puntos elementales. Hablamos de que en tiempos de crisis lo primero que debemos hacer es orar y buscar la protección y la ayuda del Señor. Y que en materia de manejo de recursos, que debemos en esa circunstancia aprender a usar lo que tenemos, es decir, aplicar los recursos disponibles a verdaderas necesidades. Y asimismo que también debemos de planificar para el futuro inmediato, es decir, lo que tenemos debemos de administrarlos bien, y lo poco que vayamos a producir debemos de reorientarlos de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los compromisos, pero con un sentido muy práctico. Recordemos que los cristianos estamos llamados a ser fieles administradores del Señor, porque todo lo que llega a nuestras manos naturalmente viene de Él, por su gracia y por su misericordia. En ese sentido, entonces, los cristianos estamos llamados a ser diferentes a los demás. Pablo advierte acerca de que debemos de actuar de manera contraria a aquellos que no tienen esperanza. Específicamente, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, la segunda parte dice: para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo está tratando aquí un tema muy específico
con relación a la esperanza eterna, la gloria eterna y lo que ha de pasar el día que partamos. Pero esta segunda parte del texto también nos orienta de manera práctica respecto a lo que debe ser nuestro comportamiento general con relación a diferenciarnos de aquellos que no entienden el presente y por lo tanto mucho menos el futuro. Y los cristianos, nosotros que conocemos la palabra, debemos dar gracias al Señor porque Él nos permite entender mediante ella los acontecimientos que están sucediendo y están por suceder. Así que los cristianos tenemos esperanza y esa esperanza nos debe conducir al plano de actuar con diferencia respecto a aquellos que no conocen la gracia del Señor. En ese sentido, y siguiendo con los pasos que debemos dar en estos de enfrentar crisis, aparte de la oración, la simplificación de gastos, la planificación con relación al futuro inmediato, debemos agregar algunos detalles más, algunos pasos más, que es lo que nos proponemos. El punto a tratar de manera breve tiene que ver con el espíritu de solidaridad. Solidaridad. Generalmente la tendencia del ser humano es a ser egoísta. Y cuando hay crisis, cuando hay escasez o aparecen síntomas de problemas a nivel de productos, de recursos para la sobrevivencia en general, nuestra tendencia nos lleva a acumular y que se desate en nosotros un espíritu de ambición y un espíritu en donde solamente pensamos en nosotros mismos, es decir, se desata el egoísmo y entonces terminamos de sepultar la solidaridad. La solidaridad no es más que un comportamiento que nos lleva a identificarnos plenamente con aquellos que padecen situaciones difíciles. El Señor Jesucristo en su palabra nos enseña bastante acerca de esto. Además de que esta es una condición, este es un sello especial de los tantos que Dios puso en el hombre y que está ahí en el corazón, en lo que somos. Solamente falta ponerlo en práctica, desarrollarlo para que se ensanche. Y cuando venimos al Señor, entonces las condiciones están dadas para que ese espíritu de solidaridad, que es una virtud, se desarrolle al máximo. Y pasemos a ser entonces instrumentos del Señor en todo tipo de situaciones, aun cuando nosotros estemos pasando por ellas. San Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, Pablo aquí hace la aclaración, la invitación con relación a que esta práctica de la solidaridad debe ser constante. No debemos cansarnos, cual que sea nuestra situación. Esa virtud, esa capacidad de hacer obras buenas, de servir a los demás, siempre debe estar potencializada en los creyentes. Debemos cultivarla todo el tiempo. La solidaridad nos debe llevar
a identificar las carencias de los demás, las carencias. Y una vez identificadas, entonces actuar en función de respuesta. Recordemos que el Señor, en aquella ocasión, cuando estaba ante una vasta multitud delante de sí, ya tenían varios días con Él, de seguro que cada persona había agotado ya lo que sacó de su hogar para la travesía, para el peregrinaje, para lo que fuere. Y Jesús entonces, entendiendo que ya la gente estaba agotada y tenían hambre y que no tenían cómo resolver, Jesús entonces dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Y los discípulos se asombraron. Dijeron: pero ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿A qué lugar vamos a ir? Estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a comprar tantos alimentos? Imaginen ustedes, 5,000 hombres, 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. ¿Cuántas personas habrían? ¿Quién sabe? Miles y miles y miles de personas. ¿Cómo alimentar a una muchedumbre tan grande? El punto aquí es la preocupación del Señor. Pero aparte de eso, la delegación que hizo en los discípulos. Denle ustedes de comer. Entonces ahí vemos no solamente una invitación a la solidaridad, sino que el Señor dio un mandato a los discípulos para que en fe lo pusieran en práctica. Lo primero que ellos pensaron fue en la imposibilidad. ¿De dónde vamos a sacar tantos alimentos para esta muchedumbre? La imposibilidad. Y precisamente es lo que aflora en nuestros corazones cuando hay tiempos difíciles. Olvidamos que aquel que hizo luego la multiplicación de los panes y los peces y que alimentó a aquella gran multitud y que sobraron 12 canastas, nos olvidamos que es el mismo que hoy está con nosotros y que nos invita a compartir también el pan, lo que tenemos, poco o mucho. Quien dio la semilla para aquella multiplicación fue un muchacho, tenía algunos pancitos y algunos pececitos que le quedaban y él los entregó. Aquel muchacho entregó lo que tenía. Observemos que él pudo haber pensado de manera egoísta y decir: doy lo que tengo y entonces la travesía para regresar a mi casa, el tiempo que falte. Sin embargo, no lo hizo. Actuó con desprendimiento, con solidaridad y conforme a la petición de los discípulos, entonces entregó lo que tenía. Y partiendo de eso, el Señor se glorificó. Así va a ser el Señor con nosotros si de igual manera cultivamos. Como le dijo el profeta a la viuda, no va a faltar la harina ni va a faltar el aceite. No va a faltar. Y no le faltó durante el tiempo de la crisis, la viuda de Sarepta. No va a faltar la harina y no va a faltar el aceite. Así que, confiados en el Señor, debemos en estos tiempos difíciles, de lo poco o de lo mucho que usted reciba, que recibamos o tengamos, lo poco o lo mucho, compartir. Y el Señor estableció también a quienes debemos compartir. La Biblia habla del prójimo en general. El prójimo, ¿quién es el prójimo? Cualquier persona, mi amigo, aquel que se considera mi enemigo, mi vecino, mi pariente, el prójimo.
cualquier necesitado, cualquier persona. Pero también bajo ese concepto de solidaridad y de desprendimiento y de ayuda, San Pablo dice en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que aquel muchacho que cedió sus alimentos fue para bendecir a su pueblo, aquel pueblo del cual él era parte. Entonces, aquí vemos entonces el orden de prioridad. Servir a todos, está dispuesto a darle a todos, pero la prioridad siempre la familia, los hermanos en la fe y el resto de nuestro prójimo, el resto de las personas. Pero eso no significa que cuando hay una necesidad delante de nosotros, de alguien que no es de la fe o que no es de la familia y que podemos ayudar, eso no significa que debemos hacer un alto para ver si en la familia hay un necesitado o si en la iglesia o no, para entonces suplir a esa persona. Eso no significa eso, significa que la ayuda debe ser puntual. Ahora, en el momento, cuando vamos a elegir a quién vamos a ayudar, hacia dónde vamos a dirigir precisamente la ayuda, la familia, los hermanos en la fe y el resto de la gente. Todos son blancos de bendición por parte del Señor y a través de nosotros. Todas las personas. El Señor dijo que el Padre hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre todos. Y Jesús dijo, sean ustedes perfectos como es vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que ese espíritu de darnos, de servir, de ayudar, de cultivar la misericordia, que es aliada a la solidaridad, todo esto debe ser fruto siempre de la salvación que Dios nos ha dado. Si Él nos ha dado la grandeza de la salvación, nunca deberíamos limitar cosas de orden material para bendecir a alguien que lo necesita. Si el Señor nos ha dado la salvación y nos ha dado todas las cosas. Entonces, los necesitados en el sentido general están por todas partes. Jesús mismo dijo cuando él fue ungido con aquel perfume que Judas protestó de que se debió vender para ayudar a los pobres, aquel perfume, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. Es decir, que siempre habrá alguien cerca de nosotros con alguna necesidad. Siempre habrá un pariente, siempre habrá un hermano en la fe, siempre lo habrá. Y siempre habrá alguien, un prójimo en sentido general. Entonces hagamos bien a todos, es el principio. Hagamos bien a todos. No nos cansemos de hacer el bien, como enfatiza San Pablo, y ya leímos en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Otro paso importante, hermanos, que debemos cultivar en esto de movernos y de manejarnos en tiempos de crisis, tiene que ver con el hecho de ser modelos de equilibrio. Modelos de equilibrio. Si algo debe haber en el creyente auténtico es paz y seguridad. Paz y seguridad. Y volvemos a referir al Salmo 46, la lectura que tuvimos al principio en Isaías 30:15. Es decir, nuestro Dios nos invita a estar en un espíritu de quietud. Y esa quietud la gente debe verla en nosotros. Mientras la gente
se desorienta y se tambalea y corre de un lado a otro y se alarman y en algunos casos literalmente hasta muertos se caen, producto de la presión y producto de las malas noticias y producto de esa embestida que hoy tenemos por todos los medios con relación a lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, bien cerca de nosotros. En ese ambiente de desequilibrio, los cristianos debemos marcar la diferencia. Los cristianos no debemos ser personas escandalizadas por lo que acontece. Porque hemos dicho que entendemos lo que está pasando, y si lo entendemos, entonces, ¿por qué llenarnos de alarma? Y otra vez, como los discípulos en la barca se alarmaron y Jesús tuvo que decirle, hombres de poca fe. Entonces, la persona, el ser humano, cada persona siempre tiene un círculo en el que se mueve. Tenemos la capacidad y la oportunidad de influenciar siempre a muchas personas con las que compartimos, convivimos, pasamos 8 o 10 horas juntos en el trabajo, o pasamos las demás 16 horas en la casa, o pasamos 3 o 4 horas en el salón de estudio todos los días, o en la universidad. ¿Qué es lo que le estamos comunicando a esas personas que nos miran, que nos observan y con quienes compartimos? Debemos entonces pensar seriamente si estamos siendo modelo de equilibrio para ello. Y entre las malas noticias debemos de armarnos de serenidad y de quietud. Serenidad y de quietud ante las lamentables situaciones que se dan. En una ocasión, una hermana muy amada nos compartió un testimonio. Ella es sobreviviente de cáncer y en una ocasión fue a hacerse, ya habiendo superado el proceso, a hacerse unos estudios para ver su estado de salud, y le dieron un diagnóstico equivocado, que el cáncer había regresado. Y ella me contaba cómo ella, teniendo el foro de la información en sus manos, que ya la había visto ella antes de ver el médico, cómo tuvo que consolar a otra persona que le habían diagnosticado cáncer por primera vez, y esa persona estaba bajo una terrible situación de descontrol y necesitaba de que alguien le consolara. Y qué difícil aquella hermana que había pasado ya por todo ese proceso y que ya estaba sana, de nuevo le dan la información que el cáncer había regresado. ¿Cómo ella, en medio de ese estado, consolar a alguien que estaba en una situación de alarma? Y ella nos daba testimonio de cómo verdaderamente el Señor la ayudó y cómo pudo hacerlo. Y lo hizo. Llevó consolación a la persona que estaba en confusión, que naturalmente no era creyente, pero ahí estaba una persona equilibrada, dueña de sí, con una terrible noticia en sus manos, pero su corazón en quietud, de tal manera que pudo consolar a otra persona que estaba descontrolada. Y gracias al Señor, finalmente, cuando el médico vio el diagnóstico, dudó de él, hicieron de nuevo la prueba y era una falsa alarma. En el caso de ella, una falsa alarma. Pero en el momento de la sentencia que tenía era lo que decía el diagnóstico. Así que, hermano, ante esas noticias terribles, ese es un caso particular, pero ante noticias que hoy día son generalizadas y que afectan a toda la humanidad, debemos mantener el mismo espíritu de confianza y de seguridad.
Porque como dice la palabra, también nos dice que debemos, dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos así como lo hacéis. Edificar, animar a otra persona solamente lo puede hacer alguien que está en paz, en problemas como los demás, bajo presión como los demás, pero en paz. Es una persona balanceada, equilibrada, que puede pensar, que puede orientar. Y ese requerimiento, ese aspecto, ese detalle, esa virtud también, debemos de desarrollarla inclusive en el ámbito de la familia, porque en la familia, y especialmente el que es líder de familia, ya sea el padre o la madre, ahí están los hijos que están atentos a la actitud y al comportamiento de sus padres. Y nosotros, si no tenemos un espíritu juicioso, vamos a fomentar en ellos el desequilibrio. Lo vamos a fomentar. No vamos a fomentar en ellos una vida basada en el hecho de ser conscientes de que así como debemos estar contentos y alegres cuando las cosas van bien, bueno, cuando las cosas van mal, aunque quizás no nos salga la sonrisa, pero está en quietud. Y eso deben verlo los hijos y los parientes en nosotros. Porque si llevamos una vida desequilibrada en función de que toda noticia que llega nos alarma y nos pone los nervios de punta, y en ese estado de alteración entonces comenzamos a golpear a los hijos y a no entenderlo, a no soportarlo, a dar mala respuesta a la esposa, al esposo, se crea una verdadera tormenta en la vida de la familia. Por eso entonces debemos estar en quietud, en paz, porque a eso el Señor nos ha llamado. A eso el Señor nos ha llamado, que seamos bendición para la familia. Así que esta situación de esta pandemia que hoy nos ataca, en medio de ella estamos llamados a ser modelos, gente pausada, tranquila, sometida a toda la presión, al mismo fuego, pero al mismo tiempo con los pies sobre la tierra y con el corazón, con la cabeza en el cielo, porque ese es el esquema, la filosofía de vida que debemos adoptar, partiendo siempre de lo que la palabra del Señor nos enseña, que siempre es una palabra de fortaleza y de bendición. En ella es que encontramos la fuente y el aliento para nosotros poder seguir hacia adelante, como dice el himnólogo, firme y hacia adelante. Ese es el reto que tenemos como soldados del Señor, como soldados del Señor Jesucristo. De igual manera también, como punto final, los cristianos en medio de las crisis debemos de caracterizarnos por recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Dios es un Dios de historia. Es el Dios del pasado, del presente y del futuro. ¿Cuántas cosas hizo el Señor con Israel en aquellos tiempos? Pero también, ¿cuántas personas ha hecho el Señor? ¿Cuántas cosas, ha hecho el Señor con nosotros en nuestros tiempos? ¿Cuántas cosas? Infinidad. Entonces el Dios grandioso que cubrió a Israel en el desierto, en Egipto, que cuidó a Israel en momentos dificilísimos, de grandes batallas y conflictos. El mismo Dios de Israel que en 1948 llegó
los llevó de nuevo a su tierra y los ubicó allí, aun cuando ellos son desobedientes. Y el mismo Dios que en nosotros, de manera particular, ha hecho cosas grandes en estos días, en el pasado, es el mismo Dios a quien debemos acudir en tiempos de dificultad. Por eso es importante no olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Y Moisés advirtió al pueblo de Israel de cara a lo que le esperaba en lo adelante, en la tierra prometida, en la conquista y en todo aquello. En Deuteronomio capítulo 8, vamos a ver ahí algunos versos, cómo Moisés advirtió al pueblo respecto a no olvidar lo que Dios había hecho con ellos. Textualmente dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Si miramos un poquito atrás de nuevo, el énfasis recae, en virtud del propósito del tema, recae en el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años. Es decir, de cara a tu entrada en la tierra prometida, no te olvides de todo lo que Dios hizo por ti en los 40 años de tránsito por el desierto. Debes recordar, nunca olvides lo que Dios hizo por ti. Entonces, eso de recordar lo que el Señor ha hecho en otros momentos por nosotros nos ha de traer fortaleza en medio de situaciones difíciles. Porque la memoria, el hecho de retrotraer las experiencias a nuestra memoria, eso va a contribuir que nuestra fe sea en un momento dado fortalecida. El hecho de recordar que Dios en un momento X de nuestras vidas, Dios hizo un milagro portentoso, una provisión extraordinaria. Recordar eso nos va a dar capacidad para poder entender que Dios que lo hizo ayer también lo puede hacer hoy. Y lo hace y lo hará, porque nuestro Dios es un Dios eterno que nunca falla y su promesa siempre se cumplen. Por eso dice Moisés acá, cuídate de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuídalos, en el sentido de ponerlo por obra. Porque si lo pones por obra, significa que estarás alimentando tu fe, obedeciendo a la palabra. Y significa eso, que esa fe te va a dar capacidad para tú poder manejarte en situaciones difíciles. Así que, hermanos, vamos a recordar estos 5 principios básicos que debemos considerar
para enfrentar estos momentos difíciles. Oración, reducción de nuestros gastos, planificación correcta para el futuro inmediato, solidaridad con los demás, la familia, los hermanos, el prójimo. Siempre desprendernos de algo, cubrir alguna necesidad. Lo poco que tengamos, compartirlo. Y asimismo, ser modelo de equilibrio. El mundo necesita ver hombres y mujeres balanceados, quietos, tranquilos, llenos de esperanza y de confianza. Que el día malo a esa gente no lo sorprende. Y si cuando el día malo llega, esa gente sabe responder. Por eso estamos llamados a ser modelos de equilibrio y finalmente recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Nos permitirá entender que lo que Dios hizo ayer lo puede repetir hoy. Así que mis hermanos, Dios los bendiga más, el Señor les guíe y les acompañe. Es nuestra oración que en estos días difíciles nos fortalezcamos los unos a los otros en oración, en comunión y compartiendo la palabra con nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga más.